Hart, declarado muerto por 9 minutos, este científico ateo vio evidencias del cielo que la ciencia nunca pudo explicar. Lo que registraron los médicos desafía todo lo que conocemos sobre la muerte. El Hospital San Juan de Dios de San José, Costa Rica, es una institución con más de 150 años de historia. Sus corredores han visto miles de casos médicos, desde los más rutinarios hasta los más inexplicables. Pero lo que sucedió en la unidad de terapia intensiva del tercer piso en la madrugada del 17 de marzo de 2023 quedó registrado en el prontuario médico como uno de esos eventos que desafían toda explicación científica. El caso clínico número 847-2023, UTI, lleva el nombre de Rodrigo Méndez Solano, bioquímico de 41 años, docente de la Universidad de Costa Rica, reconocido investigador en el área de biología molecular y hasta esa noche. Un ateo convencido que solo creía en lo que podía medir, calcular y comprobar en un laboratorio. Rodrigo había ingresado al hospital 48 horas antes, con síntomas que inicialmente parecían una infección respiratoria común: fiebre alta, dificultad para respirar, fatiga extrema. Los médicos lo conocían bien, no solo por su trabajo académico, sino porque él mismo había colaborado con el Departamento de Investigación del hospital en varios proyectos. Era un hombre meticuloso, exigente, que cuestionaba cada diagnóstico con la frialdad de quien está acostumbrado a trabajar con datos duros. Cuando el doctor Fernando Elizondo, cardiólogo de guardia aquella noche, revisó sus signos vitales y notó las irregularidades en el electrocardiograma, ordenó su traslado inmediato a la UTI. Algo no estaba bien. El corazón de Rodrigo mostraba arritmias peligrosas que no correspondían con el cuadro infeccioso inicial. A las 2:47 de la madrugada, mientras las enfermeras ajustaban los monitores y verificaban la vía intravenosa, el cuerpo de Rodrigo colapsó. No hubo advertencia. No hubo tiempo de reacción. En cuestión de segundos, su corazón simplemente se detuvo. El monitor cardíaco emitió ese sonido agudo y continuo que todo profesional de la salud teme escuchar. Una línea plana atravesó la pantalla verde del electrocardiógrafo. Parada cardiorrespiratoria súbita. El protocolo de emergencia se activó de inmediato. El doctor Elizondo y su equipo iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Compresiones torácicas, ventilación asistida, adrenalina intravenosa. Los segundos se convirtieron en minutos. 1, 2, 3 minutos sin respuesta. El desfibrilador fue preparado. Primera descarga. Nada. Segunda descarga. La línea en el monitor seguía plana, inmóvil, como una sentencia de muerte escrita en luz verde. En el corredor, Carolina Vargas, esposa de Rodrigo, esperaba junto a sus 2 hijas, Valeria de 14 años y Sofía de 9. Habían llegado al hospital tras la llamada urgente de la enfermera jefe. Carolina conocía a su esposo mejor que nadie. Sabía de su brillantez intelectual, de su capacidad para resolver problemas complejos, de su mente analítica, que nunca descansaba. Pero también conocía su frialdad emocional, su distancia espiritual, su desprecio absoluto por cualquier cosa que no pudiera ser medida en un microscopio o calculada en una ecuación. Rodrigo era un hombre de ciencia pura, y la ciencia, según él repetía constantemente en sus clases y conferencias, no necesitaba de Dios para explicar el universo. Mientras Carolina abrazaba a sus hijas en ese corredor silencioso, a pocos metros de distancia, en la sala de UTI, el equipo médico continuaba luchando contra el tiempo. 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos sin actividad cardíaca. El doctor Elizondo sabía lo que esos números significaban. Cada minuto sin oxígeno en el cerebro causaba daños irreversibles. A los 6 minutos, las probabilidades de recuperación neurológica eran mínimas. A los 8 minutos, prácticamente nulas. El protocolo médico era claro. Después de cierto tiempo sin respuesta, la reanimación debía cesar. Era cuestión de minutos para tomar esa decisión.
7 minutos. La enfermera Marta Rojas, una mujer de 52 años con más de 20 años de experiencia en cuidados intensivos, miró al doctor Elizondo con esa expresión que no necesita palabras. Ambos sabían que estaban llegando al límite. 8 minutos. El médico continuó las compresiones, más por instinto profesional que por esperanza real. En su mente ya estaba preparando las palabras que tendría que decirle a esa familia en el corredor. ¿Cómo explicarle a una esposa y 2 hijas que el hombre brillante, el científico que creía tener todas las respuestas, había muerto sin poder explicar su propia muerte? 9 minutos. El doctor Elizondo detuvo las compresiones, miró el reloj en la pared, las 2:56 de la madrugada, miró el monitor, la línea seguía plana, miró a su equipo. El silencio en esa sala era denso, pesado, cargado de derrota. Según el prontuario médico que sería completado minutos después, el paciente Rodrigo Méndez Solano fue declarado clínicamente muerto a las 2:56 a.m. Causa: parada cardiorrespiratoria súbita. Tiempo total sin actividad cardíaca: 9 minutos. El doctor Elizondo registró la hora de muerte y se preparó para iniciar el protocolo de óbito. La enfermera Marta comenzó a desconectar los equipos. Otro profesional del equipo se dirigió hacia la puerta para llamar a la familia. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ningún instrumento médico podía registrar, lo que ninguna ciencia podía explicar, era que en esos 9 minutos exactos, mientras el cuerpo de Rodrigo yacía inmóvil sobre esa camilla de UTI, mientras los monitores mostraban la ausencia absoluta de vida, mientras los médicos certificaban su muerte, algo estaba sucediendo, algo que desafiaría cada creencia que Rodrigo había sostenido durante 41 años. Algo que la medicina podría documentar, pero nunca explicar. Algo que transformaría no solo su vida, sino su eternidad. El prontuario médico es frío, objetivo, desprovisto de emociones, registra datos, tiempos, procedimientos, pero hay eventos que ningún prontuario puede capturar completamente. Hay experiencias que escapan a los códigos médicos y a las clasificaciones científicas. Hay verdades que existen más allá de lo que un electrocardiograma puede medir. Y lo que Rodrigo Méndez estaba por experimentar en esos 9 minutos de muerte certificada iba a demostrar que la vida, la conciencia y la eternidad operan en dimensiones que la ciencia aún no ha alcanzado a comprender. El hombre que solo creía en evidencias estaba por recibir la evidencia más contundente de todas, aquella que viene del otro lado de la muerte. Rodrigo Méndez Solano nació en Cartago, Costa Rica, en 1982, en una familia marcada por los contrastes más dolorosos que puede experimentar un niño latino. Su madre, Estela Solano, era una mujer de fe profunda, de esas que llevaban el rosario en el bolsillo y nunca dejaban pasar una noche sin rezar. Limpiaba casas en los barrios más ricos de San José para sostener el hogar, y cada domingo, sin importar el cansancio, se arrodillaba en la iglesia del Perpetuo Socorro con sus 3 hijos. Su padre, Manuel Méndez, era el polo opuesto. Mecánico de profesión, alcohólico por elección, era un hombre brillante cuando estaba sobrio, pero esos momentos eran cada vez más escasos. Las noches en la casa de los Méndez estaban marcadas por el olor a guaro barato y los gritos que atravesaban las paredes delgadas. Rodrigo creció escuchando a su madre rezar en voz baja, mientras su padre llegaba tambaleándose en la madrugada. Desde pequeño, Rodrigo encontró refugio en los libros. Mientras otros niños jugaban fútbol en las calles polvorientas de Cartago, él devoraba enciclopedias en la biblioteca municipal. La ciencia se convirtió en su escape, su fortaleza, su manera de crear orden en medio del caos familiar. Si el mundo emocional era impredecible y doloroso, el mundo de las fórmulas químicas y las leyes físicas era perfecto, inmutable, confiable. A los 12 años, mientras su madre lloraba en la cocina porque su padre había gastado el dinero de la comida en alcohol,
Rodrigo estaba en su cuarto estudiando biología celular, con una intensidad casi obsesiva. La ciencia no lo defraudaba. La ciencia no llegaba borracha. La ciencia no hacía promesas que no podía cumplir. Su inteligencia excepcional le abrió puertas. Becas completas en el mejor colegio privado de San José, admisión con honores en la Universidad de Costa Rica, maestría en bioquímica con una tesis que fue publicada en revistas internacionales. A los 28 años, Rodrigo ya era docente universitario, dando clases de biología molecular a estudiantes que lo admiraban y lo temían en igual medida. Era exigente hasta la crueldad, brillante hasta la arrogancia, frío hasta la indiferencia. En el aula, Rodrigo no solo enseñaba ciencia, predicaba su evangelio del ateísmo. Cada clase era una oportunidad para desmantelar creencias religiosas con argumentos evolutivos, para ridiculizar la fe con datos empíricos, para demostrar que Dios era solo una construcción humana, para explicar lo que la ignorancia no podía comprender. Sus estudiantes lo recordaban no por su pedagogía, sino por su sarcasmo. Una tarde, cuando una joven alumna mencionó que creía en el diseño inteligente, Rodrigo pasó 20 minutos humillándola frente a toda la clase, desmontando cada uno de sus argumentos con una frialdad que dejó a la muchacha en lágrimas. Esa noche, mientras cenaba solo en su apartamento, Rodrigo sintió una satisfacción extraña. Había ganado el debate, había defendido la ciencia. Pero algo en su interior, algo que prefería no examinar, le susurraba que lo que realmente había hecho era descargar sobre esa estudiante toda la rabia acumulada contra su padre ausente y el Dios que su madre adoraba. La relación con su madre se había convertido en un campo de batalla teológico. Cada visita a la casa familiar en Cartago terminaba en discusiones amargas. Estela le rogaba que fuera a misa, le dejaba estampitas de santos en los bolsillos de su ropa, le pedía que al menos respetara su fe. Rodrigo respondía con datos, estadísticas, argumentos filosóficos que dejaban a su madre en silencio, no porque la hubiera convencido, sino porque ella no tenía las herramientas intelectuales para debatir con un bioquímico. Pero Estela seguía rezando. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba frente a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y pedía por la conversión de su hijo. Rodrigo lo sabía, y eso lo enfurecía aún más. Para él, esas oraciones eran la evidencia de una mente débil que necesitaba muletas espirituales para soportar la realidad. A los 30 años, Rodrigo conoció a Carolina Vargas en un congreso científico en Ciudad de Panamá. Ella era bióloga marina, dulce, empática, con esa capacidad rara de ver bondad incluso en las personas más difíciles. Carolina vio en Rodrigo al hombre que él ocultaba detrás de la armadura intelectual, un niño herido tratando de protegerse del dolor. Se casaron un año después. Tuvieron 2 hijas, Valeria en 2009 y Sofía en 2014. Rodrigo amaba a su familia a su manera, una manera distante, abstracta, como quien aprecia una obra de arte sin involucrarse emocionalmente con ella. Proveía económicamente, cumplía con las responsabilidades básicas, pero estaba ausente en lo esencial. Valeria, a sus 14 años, apenas conocía a su padre. Él llegaba tarde, se encerraba en su estudio a escribir artículos científicos, respondía con monosílabos cuando ella intentaba contarle sobre su día en la escuela. Sofía, de 9 años, había dejado de pedirle que jugara con ella. Había aprendido que papá siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer. Carolina aguantaba en silencio, criando a sus hijas prácticamente sola, orando en secreto como lo hacía Estela, pidiendo que algún día Rodrigo despertara de esa muerte emocional en la que vivía. Pero el tiempo pasaba y Rodrigo se hundía más en su mundo de laboratorios, papers y conferencias. La ironía era brutal. Rodrigo dedicaba su vida a estudiar los procesos de la vida, la división celular, la síntesis de proteínas, los mecanismos moleculares que permitían que un organismo viviera.
Pero él mismo no sabía vivir. Podía explicar con precisión milimétrica cómo funcionaba un corazón humano a nivel bioquímico, pero no sabía cómo abrir el suyo propio. Publicaba investigaciones sobre neuroplasticidad y conexiones neuronales, pero era incapaz de conectar emocionalmente con sus propias hijas. Enseñaba sobre la complejidad del ADN, pero no entendía la complejidad simple de abrazar a su esposa y decirle que la amaba. Detrás de los diplomas colgados en las paredes de su oficina, detrás de los reconocimientos académicos y las invitaciones a congresos internacionales, había un vacío existencial que Rodrigo se negaba a reconocer. En las noches, cuando el silencio de su apartamento se volvía insoportable, cuando Carolina ya dormía y las niñas estaban en sus cuartos, Rodrigo se quedaba mirando el techo, preguntándose por qué, a pesar de todo su éxito profesional, sentía ese peso constante en el pecho, esa sensación de que algo fundamental faltaba, esa sospecha terrible de que tal vez, solo tal vez, la ciencia no tenía todas las respuestas, pero esos pensamientos duraban segundos. Rodrigo los aplastaba rápidamente con más trabajo, más investigación, más papers. La duda era el enemigo, la fe era el enemigo, Dios era el enemigo, y él había dedicado su vida a combatirlos con la única arma en la que confiaba, la razón científica. Había construido una fortaleza intelectual tan sólida que creía imposible de derribar. Lo que Rodrigo no sabía era que Dios no estaba interesado en derribar su fortaleza. Estaba preparando algo mucho más radical. Mostrarle que todas las murallas que había construido eran solo ilusiones, y que la verdad que tanto temía estaba esperándolo del otro lado de la muerte. Lo que los registros médicos del Hospital San Juan de Dios documentaron aquella madrugada del 17 de marzo de 2023. Fue claro, preciso y completamente insuficiente para explicar lo que realmente sucedió. El prontuario indica que a las 2:47 a.m., el paciente Rodrigo Méndez Solano sufrió una parada cardiorrespiratoria súbita. El electrocardiograma registró una línea plana. El oxímetro de pulso marcó 0. La presión arterial desapareció. Todos los signos vitales que definen la vida según la medicina moderna se extinguieron en cuestión de segundos. El protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada fue iniciado de inmediato por el equipo del doctor Fernando Elizondo. Pero lo que ningún instrumento médico podía registrar, lo que ningún protocolo podía documentar, era que mientras el cuerpo de Rodrigo yacía inmóvil sobre esa camilla de cuidados intensivos, su conciencia estaba atravesando una experiencia que desafiaría cada principio materialista en el que había basado su vida entera. El colapso fue instantáneo. Un segundo Rodrigo estaba consciente, sintiendo la incomodidad de los cables conectados a su pecho, escuchando el pitido rítmico de los monitores, observando a las enfermeras moviéndose por la sala. Al segundo siguiente, una oscuridad absoluta lo envolvió. No fue como quedarse dormido, no fue como perder el conocimiento. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. La última imagen que su cerebro procesó fue el techo blanco de la UTI. Luego, nada. Pero ese nada duró apenas un instante, porque lo que vino después fue algo que Rodrigo, con toda su formación científica, jamás habría podido anticipar o explicar. Mientras el doctor Elizondo iniciaba las compresiones torácicas, presionando con fuerza el esternón de Rodrigo con un ritmo de 100 compresiones por minuto, mientras la enfermera Marta preparaba las dosis de adrenalina y conectaba el ventilador manual para forzar aire a los pulmones colapsados, Rodrigo experimentó algo que solo puede describirse como una separación. No fue violenta, no fue dolorosa, fue simplemente un desprendimiento, como si hubiera estado atado a su cuerpo por hilos invisibles que de repente se soltaron. Y entonces, en lo que debería haber sido inconsciencia absoluta, muerte cerebral, ausencia total de percepción, Rodrigo se encontró flotando. La primera sensación fue de confusión absoluta. Podía verse a sí mismo. Su propio cuerpo estaba debajo de él.
sobre la camilla, rodeado por el equipo médico que trabajaba frenéticamente. Veía al doctor Elizondo haciendo las compresiones, veía a Marta inyectando medicamentos en la vía intravenosa, veía las expresiones de concentración y preocupación en los rostros de todos. Podía escuchar el sonido continuo y agudo del monitor cardíaco. Podía ver la línea plana en la pantalla verde, y lo más perturbador de todo, podía verse a sí mismo, pálido, inmóvil, con los ojos cerrados, con un tubo de respiración siendo insertado en su garganta. Rodrigo intentó hablarles, decirles que estaba ahí, que podía verlos, pero no tenía voz, no tenía cuerpo. Era solo conciencia pura, observando. Su mente científica intentó desesperadamente encontrar una explicación. Alucinación, falta de oxígeno en el cerebro, actividad neuronal residual, liberación masiva de DMT producida por la glándula pineal en el momento de la muerte. Todas las teorías materialistas que había leído en papers sobre experiencias cercanas a la muerte se agolparon en su pensamiento, pero algo no encajaba. Si esto era solo una alucinación cerebral, ¿cómo podía tener pensamientos tan claros, tan ordenados, tan lúcidos? ¿Cómo podía razonar con tanta precisión si su cerebro estaba sin oxígeno? Los estudios indicaban que después de 4 minutos sin irrigación sanguínea, el daño neuronal era irreversible, y él llevaba ya varios minutos flotando sobre su propio cuerpo, pensando con una claridad que nunca había experimentado en vida. Entonces, sucedió algo que ninguna teoría científica podía anticipar. La sala de UTI comenzó a desvanecerse. No fue un fundido gradual como en las películas. Fue más bien como si la realidad física perdiera densidad, como si las paredes, los equipos médicos, las personas, todo comenzara a volverse translúcido, transparente, hasta que finalmente desapareció por completo. Y en su lugar apareció algo que Rodrigo no tiene palabras adecuadas para describir, aunque ha pasado meses intentándolo. Apareció una luz, pero no era como la luz de una lámpara o del sol. Era una luz que tenía conciencia, intención, presencia. Era una luz que no solo iluminaba, sino que comunicaba amor de una forma tan intensa que resultaba casi insoportable. Rodrigo se sintió atraído hacia esa luz. No fue una decisión consciente, fue más bien como si esa luz lo estuviera llamando, atrayendo, invitando. Y mientras se movía hacia ella, o más bien, mientras era movido hacia ella, porque él no tenía control sobre el movimiento, comenzó a experimentar algo que los investigadores de experiencias cercanas a la muerte llaman el túnel. Pero Rodrigo necesita aclarar algo fundamental aquí, algo que marca la diferencia entre lo que él vivió y lo que algunos llaman viajes astrales o proyecciones de conciencia. Esto no fue una exploración psíquica, no fue una aventura espiritual iniciada por su voluntad, fue un encuentro orquestado por una inteligencia infinitamente superior a la suya, fue un llamado divino, no una excursión mística. El túnel no era oscuro ni claustrofóbico, era más bien como atravesar un espacio de transición entre dos realidades. A medida que avanzaba, Rodrigo experimentó algo inexplicable. Comenzó a revivir momentos de su vida, pero no eran recuerdos ordinarios. Eran experiencias completas, tridimensionales, donde no solo veía lo que había sucedido, sino que sentía lo que otras personas habían sentido por sus acciones. Vio el rostro de aquella estudiante a la que había humillado en clase. Pero esta vez no solo vio sus lágrimas, sintió su vergüenza, su dolor, su confusión. Sintió cómo sus palabras crueles habían destruido su confianza, cómo esa muchacha había considerado abandonar la carrera de biología que tanto amaba por culpa de su sarcasmo. Rodrigo experimentó el dolor que había causado y fue devastador. Vio a Valeria, su hija mayor, esperándolo en la puerta de la casa después de la escuela, con un dibujo que había hecho para él en la clase de arte. La vio esperando, hasta que finalmente dejó el dibujo sobre la mesa y se fue a su cuarto. Rodrigo sintió la decepción de su hija. Sintió cómo, noche tras noche, año tras año,
Su ausencia emocional había creado en ella una herida profunda, una sensación de no ser suficiente, de no ser importante para su padre. Sintió cómo esa niña brillante había comenzado a creer que había algo malo en ella, que por eso su padre no le prestaba atención. Vio a su madre, Estela, de rodillas en la iglesia, con el rosario entre sus manos arrugadas por el trabajo, llorando mientras rezaba por él. Y esta vez, Rodrigo no sintió desprecio por su fe, sintió el amor incondicional que ella siempre le había tenido. Sintió como cada oración era un acto de amor puro, cómo su madre había cargado el dolor de tener un hijo que la despreciaba y aún así seguía amándolo, orando por él, esperando su conversión. Rodrigo sintió la profundidad del amor maternal y se dio cuenta de cuán ciego había estado. El túnel terminó abruptamente y Rodrigo emergió en un espacio que solo puede describir como orden perfecto. No era el cielo como lo pintan las imágenes religiosas con nubes y ángeles tocando arpas. Era un lugar de claridad absoluta, donde cada cosa existía en su lugar correcto, donde no había caos, no había confusión, no había contradicción. Era un espacio donde la verdad no necesitaba ser demostrada, porque era evidente por sí misma. Y en ese espacio había una presencia que Rodrigo reconoció inmediatamente, aunque nunca antes la había encontrado. Una presencia que lo conocía completamente, que veía cada pensamiento, cada acción, cada motivación oculta de su vida. Y esa presencia tenía nombre: Jesús. La presencia era innegable, inmediata, totalizadora. Rodrigo no necesitó que nadie le dijera quién era. No hubo presentaciones formales, no hubo explicaciones teológicas. Simplemente supo, con una certeza que trascendía cualquier conocimiento científico, que estaba frente a Jesucristo. Y lo primero que impactó a Rodrigo, lo primero que demolió 41 años de ateísmo construido con argumentos académicos y papers científicos, fue el rostro de Jesús. Era el mismo rostro que había visto en la serie The Chosen, cuando Carolina la veía en la sala mientras él trabajaba en su estudio. El rostro de Jonathan Roumie había capturado algo esencial, algo verdadero. Pero lo que Rodrigo estaba viendo ahora no era una representación artística. Era la realidad de la cual todas las imágenes son solo reflejos pálidos. Era Jesús en su gloria, en su autoridad, en su misericordia absoluta. Los ojos de Cristo fueron lo que quebraron a Rodrigo. No eran ojos que juzgaban, aunque tenían todo el derecho de hacerlo. No eran ojos que condenaban, aunque conocían cada pecado, cada error, cada momento de crueldad que Rodrigo había cometido en su vida. Eran ojos que veían todo, absolutamente todo, y aún así amaban. Era una combinación imposible de describir con palabras humanas. Una mirada que contenía simultáneamente la verdad más dura y el amor más puro. Rodrigo se sintió completamente expuesto, como si cada capa de su personalidad construida, cada máscara intelectual, cada defensa psicológica que había levantado desde niño, se desintegrara bajo esa mirada, y en lugar de sentir vergüenza paralizante, sintió algo que nunca había experimentado en su vida: aceptación total. Jesús no habló inmediatamente. Simplemente miró a Rodrigo con esos ojos que contenían océanos de misericordia. Y en ese silencio, en esa pausa que pudo haber durado segundos o eternidades, porque el tiempo no funcionaba igual en ese lugar, Rodrigo comprendió algo fundamental. Comprendió que Dios no necesitaba argumentos, no necesitaba debates teológicos, no necesitaba probar su existencia con silogismos filosóficos o evidencias empíricas. Su presencia era su propia prueba, su amor era su propio argumento. Y Rodrigo, el científico que había pasado décadas exigiendo pruebas materiales de lo divino, se encontró frente a la evidencia más contundente de todas: el encuentro cara a cara con el Creador. Entonces Jesús habló. Su voz no era audible en el sentido físico. No vibraba el aire porque allí no había aire que vibrar. Era una comunicación directa, alma a alma, espíritu a espíritu. Y lo que dijo fue devastadoramente simple y profundo. Rodrigo, hijo mío, te conozco.
Siempre te he conocido. Cada lágrima que derramaste de niño cuando tu padre llegaba borracho, yo las conté. Cada noche que te refugiaste en los libros huyendo del dolor, yo estuve ahí contigo. Cada vez que humillaste a alguien para proteger tu corazón herido, yo sentí su dolor y el tuyo. Te he amado desde antes de que nacieras, y te he esperado toda tu vida. Las palabras de Cristo no eran acusatorias, eran simplemente verdaderas, y la verdad de ellas era como un bisturí que abría heridas que Rodrigo había pasado décadas tratando de cerrar con conocimiento científico. Jesús extendió su mano, y en ese gesto, Rodrigo vio las marcas de los clavos. No eran cicatrices simbólicas o metafóricas, eran heridas reales, y de alguna manera misteriosa, Rodrigo entendió que esas heridas eran por él. Por el niño que creció sin padre, por el adolescente que construyó muros emocionales, por el hombre que había lastimado a su familia y humillado a sus estudiantes, por el ateo que había despreciado la fe de su madre. Cristo había sangrado por todo eso, y lo más incomprensible de todo, lo haría de nuevo si fuera necesario. El amor que emanaba de esa presencia no tenía límites, no tenía condiciones, no tenía fin. Entonces comenzaron las revelaciones. Jesús le mostró momentos específicos de su vida, pero no como los había experimentado en el túnel. Esta vez, Cristo le mostraba no solo el dolor que había causado, sino las oportunidades perdidas de amor que había rechazado. Le mostró aquella tarde, cuando Sofía, su hija menor de apenas 5 años en ese entonces, había entrado a su estudio con su peluche favorito y le había preguntado si podía sentarse en sus piernas mientras él trabajaba. Rodrigo la había despachado con un «Yo estoy ocupado ahora. Sofía, ve con tu mamá». Y Cristo le mostró lo que Rodrigo no había visto, cómo esa niña se había ido arrastrando los pies con el peluche colgando de su mano, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, sintiendo que no era lo suficientemente importante para su papá. Le mostró el día del cumpleaños de Carolina, cuando ella había preparado una cena especial, había puesto velas, había comprado vino, esperando una noche romántica después de meses de distancia emocional. Rodrigo había llegado tarde. Había comido rápidamente y se había encerrado en su estudio porque tenía que terminar de revisar un artículo que debía enviar a una revista científica. Cristo le mostró a Carolina sentada sola en la mesa del comedor, apagando las velas una por una, preguntándose qué había hecho mal, cuestionándose si su esposo aún la amaba. Le mostró cómo esa noche Carolina había llorado en la ducha para que las niñas no la escucharan, sintiendo que su matrimonio se estaba muriendo lentamente. Le mostró el funeral de don Esteban, un vecino anciano que había sido amable con la familia Méndez durante años. Carolina había insistido en que fueran todos juntos como familia a darle el último adiós. Rodrigo se había negado, argumentando que tenía una conferencia importante. Jesús le mostró la verdad. No tenía ninguna conferencia ese día. Simplemente no quería perder el tiempo en un funeral. Cristo le mostró a Valeria en ese velorio, viendo cómo otras familias estaban unidas en el dolor, preguntándose por qué su padre nunca estaba presente en los momentos importantes. Pero la revelación más dolorosa llegó cuando Jesús le mostró a su madre. Estela tenía ahora 72 años. Su salud estaba deteriorándose. Trabajaba limpiando casas hasta los 68, hasta que sus rodillas simplemente no pudieron más. Vivía sola en una casa modesta en Cartago, manteniendo la habitación de Rodrigo exactamente como él la había dejado cuando se fue a la universidad hacía más de 20 años. Cristo le mostró a Estela en su rutina diaria: despertar a las 5 de la mañana, preparar café, sentarse frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y orar. Rodrigo, mi hijo, te pongo en las manos de Dios. Sé que tienes un corazón duro, pero también sé que Dios puede ablandarlo. Por favor, Jesús, no dejes que mi hijo se pierda, que pueda conocerte antes de que sea demasiado tarde. Rodrigo se quebró. Por primera vez en décadas, el científico frío, el intelectual arrogante, el ateo convencido, se rompió
completamente. Y mientras las lágrimas que no tenía cuerpo para derramar brotaban de su alma, Jesús hizo algo que Rodrigo nunca olvidará. Lo abrazó. El creador del universo, el mismo que sostenía las galaxias con su palabra, el Rey de reyes y Señor de señores, se inclinó y abrazó a este hombre roto con una ternura que ningún padre terrenal podría igualar. Y en ese abrazo, Rodrigo sintió décadas de dolor disolverse, sintió la herida del padre alcohólico comenzar a sanar, sintió el vacío existencial que había tratado de llenar con conocimiento científico, finalmente satisfecho. Jesús habló de nuevo, y esta vez sus palabras fueron directas, inequívocas, transformadoras. Rodrigo, tu ciencia tiene límites, mi amor no. Tu conocimiento puede explicar cómo funciona un corazón, pero yo soy quien le da razón para latir. Puedes estudiar las estrellas, pero yo las llamé por nombre. Puedes investigar la vida, pero yo soy la vida. Has pasado 41 años tratando de probar que no existo, pero aquí estoy. No para condenarte, sino para salvarte. No para destruirte, sino para reconstruirte. Has construido tu identidad sobre tu intelecto, pero yo te creé para algo más grande que tus papers y tus conferencias. Te creé para amar y ser amado. Te creé para ser padre, esposo, hijo. Te creé para conocerme. Rodrigo intentó hablar, pero no encontraba palabras. Toda su vida había sido palabras. Conferencias, debates, papers, argumentos. Pero ahora, frente a la palabra hecha carne, todas sus palabras se revelaron como lo que siempre habían sido. Escudos para proteger un corazón herido. Finalmente, con una humildad que nunca había conocido, Rodrigo susurró lo único que podía susurrar. Perdóname. No sabía. No entendía. He estado ciego toda mi vida. Y Cristo, con esa sonrisa que contenía toda la alegría del cielo, respondió, lo sé, por eso vine a buscarte, porque nunca estuviste perdido para mí, solo perdido para ti mismo. Jesús entonces le mostró algo que Rodrigo compara con la transformación de Mateus en The Chosen. Le mostró al Mateo original, el cobrador de impuestos arrogante, despreciado por su propio pueblo, contando monedas mientras su alma se vaciaba. Le mostró el momento en que Jesús lo llamó, simplemente diciendo, sígueme, y cómo esa invitación cambió todo. Rodrigo entendió la comparación. Él también había sido un cobrador, pero de conocimientos. Había acumulado títulos, reconocimientos, publicaciones, pero su alma estaba vacía. Y ahora Cristo lo estaba llamando. Sígueme, Rodrigo. Deja tu arrogancia, deja tu ateísmo, deja tu orgullo intelectual y sígueme. No para abandonar la ciencia, sino para ver la ciencia con ojos nuevos, para entender que cada descubrimiento científico es solo otra forma de ver mi gloria. El doctor Fernando Elizondo había tomado la decisión. Después de 9 minutos de reanimación continua sin respuesta alguna, después de múltiples dosis de adrenalina, después de incontables compresiones torácicas y descargas del desfibrilador, la realidad médica era incontestable. Rodrigo Méndez Solano había muerto. El protocolo era claro. A las 2:56 a.m., el doctor había registrado la hora de muerte. La enfermera Marta ya estaba desconectando algunos de los equipos de monitoreo. Otro miembro del equipo se dirigía hacia la puerta para llamar a la familia. El silencio en esa sala de UTI era el silencio de la derrota profesional. Ese momento que ningún médico quiere experimentar, pero que todos conocen. El momento en que la medicina alcanza sus límites y la muerte gana. Pero el doctor Elizondo, con más de 20 años de experiencia en medicina de emergencias, tenía una intuición molesta. Algo en su interior le decía que intentara una vez más. No era lógico, no seguía el protocolo. Los 9 minutos sin actividad cardíaca significaban que, incluso si lograran revertir la parada, el daño cerebral sería devastador. Rodrigo, si sobrevivía,
quedaría en estado vegetativo. Era lo que decían todos los estudios, todas las estadísticas, toda la evidencia científica acumulada en décadas de medicina de emergencia. Pero aún así, el doctor miró el desfibrilador una vez más. ¿Una vez más?, se dijo a sí mismo. Solo una vez más. Las paletas del desfibrilador fueron colocadas nuevamente sobre el pecho desnudo de Rodrigo. «Carguen a 300 julios», ordenó el doctor Thor. Elizondo. La máquina emitió ese zumbido característico mientras acumulaba la carga eléctrica. La enfermera Marta lo miró con una expresión que mezclaba comprensión y escepticismo. Ambos sabían que esto era más un acto de desesperación que de esperanza real. «Todos atrás», advirtió el doctor. Presionó el botón. La descarga eléctrica atravesó el cuerpo inerte de Rodrigo, haciendo que su torso se arqueara violentamente sobre la camilla. Los ojos del equipo médico se fijaron en el monitor cardíaco. La línea seguía plana. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de silencio absoluto. Y entonces sucedió lo imposible. En el monitor, una pequeña onda apareció, luego otra y otra. El ritmo era irregular, caótico, pero era ritmo. El corazón de Rodrigo había comenzado a latir nuevamente. El oxímetro de pulso, que había marcado 0 durante 9 minutos completos, comenzó a registrar números. 40, 50, 60. La presión arterial empezó a estabilizarse. La enfermera Marta dejó escapar un grito ahogado. El doctor Elizondo se quedó paralizado, mirando el monitor como si estuviera viendo un milagro médico en tiempo real, porque eso era exactamente lo que estaba viendo. Pero lo que vino después fue aún más inexplicable. Normalmente, cuando un paciente es reanimado después de una parada cardíaca prolongada, permanece inconsciente durante horas, a veces días. El cerebro necesita tiempo para recuperarse del daño causado por la falta de oxígeno. Pero Rodrigo, apenas 3 minutos después de que su corazón volviera a latir, abrió los ojos. No fue un despertar gradual, fue súbito, completo, como si hubiera estado dormido y alguien lo hubiera sacudido para despertarlo. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando directamente al doctor Elizondo, y lo primero que salió de su boca, con el tubo de intubación todavía en su garganta, fue un sonido desesperado. Un intento de hablar que hizo que todo el equipo médico entrara en acción inmediata. El doctor ordenó retirar el tubo de respiración. Era prematuro según el protocolo, pero Rodrigo estaba claramente consciente, claramente intentando comunicarse. Cuando finalmente el tubo fue removido, Rodrigo tosió violentamente, aspiró aire con desesperación y entonces, con una voz ronca que apenas podía articular palabras, dijo algo que dejó helado al doctor Elizondo. «Carolina está en el corredor. Está usando un suéter azul. Le dijo a Valeria que todo iba a estar bien. Está mintiendo. Está aterrorizada». El doctor miró a la enfermera Marta con perplejidad absoluta. ¿Cómo podía Rodrigo saber eso? Había estado clínicamente muerto. No había forma de que supiera qué estaba pasando en el corredor. Marta salió rápidamente de la sala de UTI y se dirigió al corredor donde la familia esperaba. Cuando vio a Carolina, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La esposa de Rodrigo estaba usando exactamente lo que él había descrito, un suéter azul claro que se había puesto a toda prisa cuando recibió la llamada del hospital en medio de la noche. Valeria estaba sentada junto a ella y claramente había estado llorando. La enfermera regresó a la sala de UTI con una expresión de total incredulidad. «Doctor, ¿todo lo que dijo es exacto?» El doctor Elizondo sintió que algo más grande que la medicina estaba sucediendo en esa sala. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad médica. Se ordenaron escáneres cerebrales de emergencia, análisis de sangre, evaluaciones neurológicas completas. Mientras los técnicos preparaban a Rodrigo para trasladarlo a radiología, él seguía hablando, no de manera delirante como sería de esperar después de una hipoxia cerebral severa, sino con una claridad y coherencia que desafiaba toda explicación médica. «Necesito ver a mi familia, necesito ver a Carolina, necesito abrazar a mis hijas, necesito llamar a mi madre».
Su voz estaba cargada de una urgencia que no era pánico, sino transformación. Los resultados de los escáneres cerebrales llegaron 2 horas después. El doctor Elizondo los revisó 1, 2, 3 veces, convencido de que había un error en el sistema, pero no había error. El cerebro de Rodrigo mostraba actividad completamente normal. No había evidencia de daño por hipoxia, no había áreas de necrosis, no había inflamación, no había absolutamente nada que indicara que este cerebro había estado sin oxígeno durante 9 minutos completos. Era, según todos los parámetros médicos conocidos, imposible. El doctor convocó a 2 neurólogos más para revisar los resultados. Ambos llegaron a la misma conclusión desconcertante: función cerebral normal. Uno de ellos, el doctor Gustavo Ramírez, un neurólogo con 30 años de experiencia, simplemente escribió en el informe médico: recuperación neurológica completa postparo cardíaco de 9 minutos, sin explicación médica aparente. A las 7:30 a.m., cuando el sol comenzaba a iluminar los corredores del Hospital San Juan de Dios, Carolina y sus hijas fueron finalmente autorizadas para ver a Rodrigo. La escena que siguió quedó grabada en la memoria de todo el personal médico que estaba de turno esa mañana. Cuando Carolina entró a la habitación donde Rodrigo había sido trasladado, esperaba encontrar al hombre que conocía, frío, distante, probablemente molesto por estar en el hospital. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Rodrigo, al verla, comenzó a llorar. No fueron lágrimas silenciosas, fue un llanto profundo, visceral, liberador. Carolina, perdóname. He sido un pésimo esposo. He estado muerto toda mi vida y no lo sabía. Te he abandonado emocionalmente. He dejado que cargues sola con todo, pero acabo de ver algo que cambió todo. Vi a Jesús. Carolina, vi a Jesús, y me mostró quién he sido realmente. Me mostró el dolor que te he causado. Me mostró las noches que has llorado por mi culpa. Y necesito que sepas que todo va a cambiar. No sé cómo explicártelo todavía, pero ya no soy el mismo hombre que entró a este hospital. Carolina se quedó paralizada. En 15 años de matrimonio, nunca había visto a su esposo llorar. Nunca lo había escuchado disculparse con tanta sinceridad. Nunca lo había visto vulnerable, quebrantado, real. Valeria y Sofía entraron tímidamente detrás de su madre. Rodrigo extendió sus brazos hacia ellas y por primera vez en años las abrazó como un padre debe abrazar a sus hijas, con ternura, con presencia, con amor incondicional. Perdónenme, mis niñas, he sido un mal padre. He estado aquí, pero no he estado presente. Pero eso terminó. A partir de hoy, voy a ser el padre que merecen. Lo siguiente que hizo Rodrigo sorprendió aún más a Carolina. Pidió su teléfono celular. Con manos temblorosas, marcó el número de su madre en Cartago. Eran las 8 de la mañana. Estela contestó al tercer timbre, con esa voz cansada de quien ha pasado otra noche en vela, preocupada por su hijo. «Mamá, soy yo, Rodrigo». La voz de Estela cambió inmediatamente. «Hijo, ¿estás bien? El hospital me llamó anoche, pero dijeron que no podía ir hasta la mañana. Estoy preparándome para tomar el bus». Rodrigo interrumpió. «Mamá, necesito decirte algo. Toda mi vida te he despreciado por tu fe. Me he burlado de tus oraciones. He tratado tu amor a Dios como si fuera una debilidad. Pero, mamá, anoche morí. Estuve muerto por 9 minutos. Y en esos 9 minutos vi a Jesús. Vi al Jesús por el que has orado toda tu vida. Y me dijo que tú nunca dejaste de orar por mí. Me dijo que cada una de tus oraciones llegó al cielo. Mamá, tenías razón. Siempre tuviste razón. Dios es real, Jesús es real, y necesito que me enseñes a orar». Del otro lado de la línea, Estela comenzó a llorar. Eran lágrimas de 72 años de espera, de décadas orando por un hijo que la despreciaba, de noches rogándole a Dios que no dejara que su hijo se perdiera. «Gracias, Jesús», susurraba entre sollozos. «Gracias por no abandonar a mi hijo. Gracias por escuchar a esta vieja». El doctor
Elizondo, que estaba verificando los signos vitales de Rodrigo, tuvo que salir de la habitación. Había visto muchas cosas en su carrera médica, pero esto era diferente. Esto no era solo una recuperación física, esto era una resurrección completa, cuerpo, mente y alma.